Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Pastrón, ingredientes: una tapa de asado de 1 kilo a 1,5 kilos, 3 cucharadas de pimentón ahumado, 1 cucharada de sal, 1 cucharadita de pimienta, 2 cucharadas de mostaza molida, 30 centímetros cúbicos de aceite de oliva, 500 centímetros cúbicos de vino tinto o caldo de carne, una ramita de tomillo y una ramita de romero. Tomamos la tapa de asado y le vamos a quitar el exceso de grasa que pueda tener por fuera. Esta tapa que estoy utilizando tiene 1,2 kg, pero hasta 1,5 kg el procedimiento es exactamente el mismo. Si no lo tenemos cortado, le damos una buena formita rectangular y lo reservamos. En un bol vamos a colocar las 3 cucharadas de pimentón ahumado. Yo elegí ahumado, pero puede ser un pimentón dulce. Agregamos el aceite de oliva. Vamos a incorporarle también la cucharada de pimienta y la mostaza. Mezclamos bien. Con esta pasta pincelamos una cara de la carne. Este es un fiambre muy sencillo, muy natural. En los países del Medio Oriente se lo come como fiambre frío. Lo colocamos en un bol o recipiente, lo que pincelamos hacia abajo. El resto de la preparación se lo volcamos encima y pincelamos hasta cubrirlo bien todo. Esta es la maceración, lo tenemos que tapar y llevar a la heladera entre 8 y 10 horas. Si lo podemos hacer la noche anterior, mucho mejor. Una vez pasada la maceración, colocamos en una fuente para horno, agregamos el romero, el tomillo y le incorporamos yo en este caso utilicé el vino tinto porque es mi elección, pero si quieren pueden utilizar un caldo de carne. Le colocamos solamente la mitad, o sea 250 centímetros cúbicos. Llevamos a un horno muy bajo a cocinar durante 2 horas. Revisamos y cuando vemos que le está faltando líquido, le agregamos, no se tiene que secar. En un bol mezclamos 2 cucharadas más de pimentón con 20 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Esto es opcional, si quieren lo hacen, y si no, simplemente así como lo sacamos una vez cocido, lo dejamos enfriar, lo cortamos y lo servimos. O lo que hacemos es, con esta emulsión que hicimos, lo pincelamos de ambos lados y después sí lo dejamos enfriar a temperatura ambiente para poderlo cortar. Puede enfriarse bien y utilizarse como un fiambre. Cortamos en fetas de medio centímetro y lo servimos directamente al plato acompañado con una buena porción de cuscús o de arroz basmati. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Y como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.